Hola Iglesia, soy Joshua Abreu y es un gusto compartir hoy con ustedes. El mensaje que vamos a estar hablando o el tema que vamos a estar hablando hoy es fortalecido en el Señor. Y yo creo que esto es un tiempo donde como iglesia tenemos que estar fortalecidos, donde tenemos que seguir avanzando, donde justamente para entender que somos llamados para sobrepasar cualquier desafío que podamos enfrentar y salir victoriosos porque somos más que vencedores en Cristo. Entonces, antes de arrancar, quisiera orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra que es viva y eficaz, Espíritu Santo. Te pedimos que realmente tú puedas hablar a nuestros corazones, abre nuestros corazones, que seamos, Padre, no solamente oidores, sino que también hacedores de tu palabra. Bendecimos a tu iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, en este tiempo mi familia ha pasado momentos difíciles. Hace un año y medio, en agosto del 2020, nosotros como familia recibimos la noticia que a mi papá se le diagnosticó con algo que se llama mielofibrosis. Y me acuerdo en ese momento cuando escuché esa noticia, nosotros como una familia que vivimos por fe, siempre sabíamos que Dios es fiel en el medio de todo. Y cómo nosotros como familia podemos recibir fortaleza del Señor. Y una de las primeras cosas que yo aprendí en este tiempo como un líder en la iglesia, como un líder en mi familia, como un hijo también, es aprender que no está mal ser débil, no está mal ser vulnerable. Porque muchas veces como líderes pensamos que tenemos que ser el todopoderoso, no podemos demostrar debilidad, no podemos demostrar vulnerabilidad. Y yo creo que eso es una máscara que muchos ponemos que justamente crea presión, crea fricción interna y luego impide que podamos ser fortalecidos correctamente y por la fuente correcta que es el Señor. Y en este tiempo yo aprendí también de poder ser vulnerable con mi papá, ser vulnerable con mi esposa, ser vulnerable con mis amigos, ser vulnerable también con la iglesia. Y eso yo creo que es algo fundamental para entender que como líderes nunca vamos a poder ser perfectos, somos llamados a ser santos, pero también entender que vamos a cometer errores, pero también que justamente nosotros vamos a ser sinceros y ser encaminados con el Señor en cada proceso que estemos pasando. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos habla justamente cómo nosotros tenemos que entender que podemos ser débiles. Y dice acá en la palabra, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando se reposa sobre nosotros el poder de Cristo, somos fortalecidos para cumplir cualquier misión, cualquier llamado que pueda estar delante tuyo, cualquier visión que Dios nos ha dado. Él tiene el poder para cumplir y por ende, en mis debilidades, yo sé que Él igual es suficiente. Tenemos que entender y venir delante del trono del Señor cada día con humildad, entendiendo que nosotros tenemos limitaciones, pero Dios siempre nos va a dar la capacidad, la visión, la sabiduría, fe en todo lo que necesitamos para cumplir la misión. Sea si tenés una noticia de una enfermedad, sea si tenés una noticia de una pérdida, sea si estás pasando por tribulaciones financieras o ministeriales o lo que sea que estés pasando. Por eso cuando entiendo que yo soy débil, eso es una reflexión interesante para entender que yo necesito la fortaleza del Señor. Muchos de nosotros no buscamos la fortaleza del Señor porque nos reconocemos que somos débiles. Pensamos que con nuestro talento somos suficientes. Pensamos que con nuestro historial, nuestra experiencia, con todo el éxito que tuvimos, sea ministerial o económico o mundano, lo que sea, que ahí somos suficientes, pero el talento nunca es suficiente, sino hay el Espíritu del Señor que está con nosotros. Eso yo aprendí en este tiempo, que tengo que depender del Señor, tengo que poner mi confianza en el Señor, entendiendo que soy débil. Aunque muchas personas te pueden decir, wow, qué exitoso, wow, qué poderoso, mira el poder que vos tenés, mira estas cosas, pero entender que somos débiles porque somos nada sin Cristo.
Y eso justamente nos ayuda a ser vulnerables, ayuda a reconocer que nuestra dependencia y nuestra confianza está en el Señor. Y a eso voy con el segundo punto que aprendí también, cómo tener la fortaleza en el Señor, es entender la fuente de mi fortaleza. La fuente de mi fortaleza tiene que estar basado en una fuente que no tiene fin. En Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Separado de mí, nada podéis hacer. Es interesante cómo muchas veces queremos caminar en la vida y hacer lo que queremos hacer con lo que pensamos que podemos hacer. Pero cuando yo entiendo que la fuente de mi fortaleza no debería venir de mi experiencia, de mi currículum, de el poder que puede ser que yo pienso que tengo, la inteligencia o los títulos que yo tengo, sino que nada podemos hacer fuera de Cristo. Que tenemos que estar conectados a una fuente y sin estar conectados en algún momento justamente vamos a perder la potencia. En algún momento vamos a perder esa abundancia porque podemos tener todo. Yo puedo tener todo lo que parece ser el éxito, pero no voy a ser pleno. Eso es algo que es fundamental, que yo creo que en este tiempo yo aprendí a través de los desafíos, porque mucho parece que podemos tener una iglesia de 10,000, 20,000, 50,000 personas, pero si no hay una dependencia, si no hay una conectividad e intimidad con el Espíritu Santo, vamos a ver que todo puede ser exitoso para afuera, pero adentro va a haber algo que va decayendo. Por eso, en este tiempo yo me enfoqué para seguir siendo fortalecido en el Señor, conectándome a la fuente de la fortaleza que no tiene fin. Y eso es Cristo, eso es conectarme de vuelta con el Espíritu Santo, poner de vuelta el primer amor en todo, que es Él. Cuando yo entiendo que el viejo Joshua, no tiene la capacidad de enfrentar cualquier situación, no tiene la capacidad de enfrentar cualquier presión, porque yo conozco ese viejo Joshua, yo conozco cuando yo jugaba básquet, yo caía bajo la presión, yo entregaba mis deseos a la tentación, pero ¿qué sucede cuando yo entiendo que yo soy una nueva criatura? La palabra dice que somos una nueva criatura. Y esa nueva criatura debería ser, como dice Romanos 12:2, no conformándonos a la manera de este siglo, sino siendo transformados por la renovación de nuestra mente. Tenemos que diariamente ser transformados, renovados, fortalecidos en Cristo. Y eso nos da una nueva criatura que cuando estamos con esa nueva criatura, yo entiendo que yo pueda enfrentar cualquier presión que me pueda venir. Y enfrentando gigantes que pueda venir. Cosa que yo digo, pero yo no estoy preparado para eso, pero con Cristo yo puedo. Me hizo pensar y recordar cómo David enfrentaba cuando muchos dudaban, cuando muchos se llenaban de temor. David entendió la fuente de su fortaleza. En 1 Samuel 17:26 dice, entonces David habló a la persona que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo? Hablando de Goliat, y quitar el oprobio de Israel, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió la misma palabra diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Ahora, ¿qué sucedió? Todos estaban con temor, todos estaban dudando de qué es lo que iba a suceder. Asimismo, cuando enfrentás un momento muy difícil, sea en tu iglesia, sea en tu familia, sea en tu economía, ¿qué sucede? La gente va a decir, pero ¿cómo vas a lograr esto? ¿Cómo vas a tomar la posta de lo que hizo tu papá? ¿Cómo vas a poder enfrentar esta situación en lo que estás pasando en tu lugar de trabajo, en tu familia, en tu matrimonio, lo que sea? Y cuando yo entiendo que hay Goliats en mi vida y van a haber Goliats en tu vida, ¿qué sucede? Ahí yo tengo que depender de la fortaleza del Señor. Porque están provocando al Señor. Y dice el versículo 28, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David, porque él interpretó a alguien que confiaba en el Señor como un orgullo en él mismo. Y dijo, ¿para qué has descendido acá?
¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto tratando de mitigar o menguar su potencial? Yo conozco tu soberbia y la malicia en tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y en lo que David estaba ahí hablando es: nosotros no podemos permitir que alguien pueda dominar nuestra vida, que podemos vivir en temor. Tenemos que entender que servimos a un Dios todopoderoso, que soy fortalecido y somos fortalecidos en Él. Y cuando en mi vida personal, ahora en este tiempo, cuando yo digo: mira, yo sé que soy débil, yo sé que necesito a un Dios todopoderoso para seguir avanzando con el llamado que tengo en mi vida. Yo tengo que depender en Él, no puedo depender en mis talentos. Pero ¿qué sucede? Yo voy a caminar donde Dios me dice para caminar. Si Él me dice caminar sobre las aguas, entonces voy a tomar esos pasos en fe. Pero el hecho que yo tomo esos pasos, el hecho que yo hablo que vamos a avanzar, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay mucha gente que va a decir: pero vos sos un soberbio, un orgulloso, vos pensás que vos podés lograr esto. Y eso es el punto, que muchas personas van a tratar de menguar el llamado de Dios sobre tu vida y lo van a llamar tu fe como soberbia. Acá en Paraguay, nuestra iglesia dice: Paraguay para Cristo. Y para muchos se parece locura, pero justamente la palabra de Dios tenemos que lanzar. Y eso yo creo que cada uno de nosotros tenemos que ser fortalecidos en el Señor en este tiempo, entendiendo que tenemos que tomar la posta, tenemos que hablar con palabras de fe y ver las cosas que no son como si fuesen. Y eso yo hice con mi padre, eso mi papá me enseñó a hacer también en mi vida, y por eso como iglesia lo mismo estamos haciendo ahora en adelante, avanzando y derribando a Goliat, aun cuando hay personas que quieren tratar de achicar o decir no van a poder lograr. También cuando pienso en cómo nosotros podemos estar conectados a la fuente, tengo que entender que soy una nueva criatura, y esa nueva criatura sos ya preparado en todo para poder avanzar. Hay un pez que se llama el pez caracol de las Marianas. Este pez es el pez que vive en los lugares más profundos del mar. Entendiendo que cuanto más profundo vas, hay una presión enorme encima tuyo. Pero hay algo interesante de este pez. Este pez es flexible en cada parte de su cuerpo. No tiene huesos necesariamente, sino que tiene ese cartílago y sus intestinos. Todo lo que tiene en su cuerpo es algo flexible. Y así mismo nosotros tenemos que aprender a hacer, tenemos que ser flexibles, tenemos que saber poder vivir con mucho o con poco, poder enfrentar tormentas o estar en paz, poder estar preparado para la guerra o para momentos para traer paz también. Y eso yo creo que para ser fortalecido en el Señor tenemos que ser flexibles. Lo que dice Pablo en Filipenses 4:11 dice: no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo tengo que aprender que el gozo del Señor es mi fortaleza. Sea que le diagnosticaron a una persona a quien amo con todo mi corazón con un cáncer, sea que yo he perdido a alguien muy cercano a mí, sea que esté enfrentando dificultades o que esté en las montañas de victoria, sea donde sea que yo estés, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y sea cual sea mi situación, yo sé contentarme, yo sé ser pleno. Sé vivir, dice, humildemente, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el siguiente versículo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es algo que como iglesia, como líderes, como pastores, como hombres y mujeres necesitamos entender, que tenemos que aprender a ser flexibles para poder ser fortalecidos en el Señor. Y Él te dio la armadura correcta para poder aguantar cualquier presión que pueda enfrentar. Él te dio la armadura que no viene de hombre, que no viene de un rey, sino que viene de su espíritu. Esa armadura es lo que nos ayuda a permanecer, a orar sin cesar, a decir: mira, Dios, yo te entrego mi vida, mi corazón, esta situación, porque yo sé que vos estás conmigo y nada me faltará. Y eso es lo que nosotros necesitamos comprender, entender y vivir en nuestras vidas. Y cuando entiendo eso,
yo aprendo a esperar en el Señor. Para ser fortalecido tenemos que aprender a esperar en el Señor. En Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Cuánto de nosotros necesitamos nuevas fuerzas? Yo necesitaba y necesito y necesitaré nueva fuerza cada día. Yo me acuerdo de momentos donde yo estaba solo en mi auto llorando, derramando mi corazón en oración, en adoración. Pero yo aprendí a esperar en el Señor, porque muchas veces yo quiero hacer las cosas con mi fuerza. Yo quiero tratar de cambiar y hacer que los médicos, hacer que los procesos, hacer que la gente pueda cambiar o hacer lo que en mi opinión se tiene que hacer. Pero cuando yo aprendo a esperar en el Señor, dice acá su palabra que tendremos nuevas fuerzas. Dice, levantarán alas como las águilas, que puedan sobrepasar tormentas, que puedan volar con visión en el medio de la tormenta, y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque significa que seguimos avanzando, significa que seguimos perseverantes en esta carrera que se llama la vida. Pero yo no voy a quedarme frustrado con pérdidas, sino que yo voy a aprender, voy a ser con un corazón enseñable, y ahí yo entiendo que mi fortaleza y la fuente de mi fortaleza está en el Señor para cargar de vuelta mis fuerzas. Y cuando yo espero, yo no espero simplemente viviendo la corriente, sino que yo espero sirviendo. Así mismo como hace un mozo que espera a las personas que vienen a ser atendidos, nosotros como hijos de Dios tenemos que esperar en el Señor. Y cuando yo espero en Él, yo le sirvo, yo le adoro, yo le ministro, yo le bendigo, yo hago todo para que justamente en ese tiempo yo puedo ser de bendición. Y cuando yo hablo de eso, es cuando esperamos, estamos orando y ayunando. Y con esto yo quiero terminar. En este tiempo yo aprendí más que nunca el poder de la oración y el ayuno. Yo aprendí que como hijos de Dios hay poder en la oración. Y eso es la oración que nos lleva de vuelta al corazón de Dios. Porque la oración es una comunicación con nuestro Creador. La oración es una conexión con la fuente de poder del que creó el universo. Pero cuando yo voy a lo que fue el inicio de la oración y la comunicación con el Señor, eso fue el inicio cuando Adán, cuando Eva justamente hablaban con Dios en Edén, y eso, cuando él estaba con todo eso, él no oraba: Dios, bendecí mis negocios, Dios, cambiala a mis vecinos, Dios, hace esto y lo otro porque me enfermé. Y la oración en su inicio no fue creado para tratar de tener una necesidad cumplida, sino que la oración fue creada para conectarnos con nuestro Padre Celestial. Y en este tiempo yo también aprendí a entrar en la oración, a hablar en lenguas, como dice 1 Corintios 14:4, que el que habla en lenguas se ministra a uno mismo. Tenemos que hablar en lenguas, estar conectado al corazón del Padre, y que Él pueda ministrarnos en ese tiempo. Y aprender a conectarnos en la palabra y al ayuno es lo que nos hace a poner en primer lugar lo espiritual. Porque la verdad es que cada persona que tiene un cuerpo tiene carne, y el ayuno nos ayuda a menguar esa carne, a hacer sufrir esa carne para que pueda tomar el espíritu su lugar correcto, que es por encima de la carne, y sujetar a nuestra carne y entender que son en ese momento que Dios nos habla, que Dios nos ministra, que Él nos habla, que Él nos da la identidad de quienes somos, que Él nos muestra que Él es fuerte aun cuando somos débiles. Asimismo, cuando Jesús ayunó 40 días, y justamente ¿por qué 40 días? Porque son 40 días que muchas veces toma para poder apagar cualquier voz que nos quiera traer tentación o distracción. Y eso es a lo que yo creo que cada uno de nosotros podemos aprender en este tiempo. Encender el espíritu a través de apagar todas las distracciones que podemos tener alrededor nuestro. Y eso más que nunca, cuando necesitamos dirección, cuando necesitamos que Dios nos guíe, nosotros tenemos que entender que tenemos que ir delante de Dios, primeramente entendiendo que somos débiles, que necesitamos conectarnos de vuelta a
la fuente de nuestra fortaleza, quien es Cristo. Y entendiendo que tenemos que ser flexibles para tener fortaleza. Y entendiendo que también en el medio de todo esto, nosotros tenemos la armadura de Cristo. Y eso nos ayuda a avanzar y esperar en el Señor. Y con la oración y el ayuno, Él va a obrar, Él va a manifestarse. Y hay algo que se va a activar, hay algo que se va a romper para luego mostrar lo nuevo y a lo fresco que Dios tiene. Y como iglesia eso estamos haciendo. Estamos ayunando, estamos orando, nuestra familia lo mismo, yo lo mismo y cada uno de nosotros formamos parte. No podemos decir, mira, los pastores están ayunando y orando. No, cada uno de nosotros tenemos el acceso directo para orar y para clamar. No decir, estos intercesores van a hacer, no, los pastores están ayunando. No, Dios quiere hablar contigo, así como Dios quiere hablar conmigo y nadie puede reemplazar lo que yo hago. Porque Dios quiere esa intimidad conmigo mismo y contigo mismo. Entonces con esto yo quiero cerrar. Que Dios te fortalezca en este tiempo. Que Él te pueda hablar con su poder. Que Él te pueda hablar con claridad a tu corazón. Y entendiendo que fuimos llamados para un momento así como este, para luchar contra Goliat, para levantar nuevas voces, para dar fe y para entender que nuestros ojos tienen que estar puestos en el autor y consumador de nuestra fe, quien es Jesús. Así que quiero orar contigo, iglesia. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por fortalecer a cada pastor. Padre, gracias por fortalecer a cada hijo e hija tuya, Señor Jesús. Que realmente nosotros podamos entender que te necesitamos para poder tener la convicción que podemos volver al primer amor y tener y encontrar fuerza en ti, Señor Jesús. Y que podamos esperar en ti, Padre Celestial, sirviéndote, ministrándote, adorándote. Y que, Padre, podamos vivir una vida en oración y ayuno. Y Padre, gracias porque vas a activar algo nuevo. Vas a empezar a hacer milagros y va a haber una manifestación del poder del Espíritu Santo en toda la iglesia, en las naciones en este tiempo. Y eso declaramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Que Dios le bendiga, iglesia.